Buenas tardes a todas y bienvenidas a la conversación online que tiene por título Urbanismo ecofeminista para construir ciudades que cuidan. Mi nombre es María Tomé, soy parte de la Oficina de Innovación Cívica y de la Red Internacional CivicWise y les hablo específicamente desde Tenerife y hoy seré la moderadora de esta conversación. Me gustaría, antes de empezar a conversar, agradecer al director del festival, a Javier Jiménez y a todo su equipo por dejarnos este espacio tan especial para poder charlar, porque la verdad es que nos hace, lo estábamos comentando antes, nos hace muchísima ilusión poder estar aquí. Y también, siendo honestas, no es tan común que se crean estos espacios a conversaciones como la que tendremos hoy aquí y considero que además es un acierto, porque varios de los objetivos del desarrollo sostenible precisamente hablan del tema que vamos a tratar. Además, también me gustaría agradecer a las invitadas por la predisposición y las ganas de sumar que tienen por estar en esta conversación. Y bueno, vamos a arrancar con la conversación. Voy a empezar aportando un dato, quizás el más genérico, que dice así: para el año 2030, alrededor del 70% de los asentamientos humanos tendrán lugar en ciudades. Esto nos marca que las ciudades van a ser uno de los campos de batalla de la sostenibilidad mundial y que ante este reto global, en esta conversación nos vamos a plantear varias preguntas. La primera puede que sea, pues, un poco la que abra este concepto, ¿no? O sea, ¿pueden ser los espacios de las ciudades potenciadores de desigualdades? La segunda va en torno a quiénes diseñan estas ciudades, ¿no? ¿Influye la mirada de las personas que están diseñando esas ciudades que luego habitamos? ¿Para quién están hechas las ciudades? No solamente quiénes diseñan, sino quiénes las transitan en la actualidad. Y al mismo tiempo, si nosotros transitamos esas ciudades, ¿pueden cuidarnos? ¿Pueden ser agentes de cambio para poder tener nosotros como ciudadanos una vida mucho más digna y mucho más saludable? Y sobre todo, que es la gran pregunta de este debate, ¿qué vínculo existe entre la ecología, los feminismos y las comunidades en esta idea y en este nuevo concepto de crear ciudades que cuiden? Mantener esta conversación en un espacio como este puede parecer un tema complejo, entre otras cosas porque las ciudades son complejas en sí mismas, pero me gustaría invitar a todas las personas que van a escuchar esta conversación a que sean reflexivas y piensen en su día a día. Quizás sea la primera vez que escuchen muchos de estos temas que vamos a tratar o les puedan sonar lejanos, pero si hay algo que tenemos todas en común es que transitamos y vivimos en la ciudad a diario, con lo cual ya estamos experimentando muchas de estas desigualdades, aunque no nos estemos dando cuenta de esta desigualdad en nuestro día a día. Para dar un primer atisbo de esta respuesta a estas cuestiones, hoy nos acompañan varias invitadas que actualmente son activistas y trabajan e investigan sobre esta idea de construir ciudades que cuiden. En primer lugar, nos acompaña Ollane Ruiz, desde España. Ollane Ruiz es arquitecta urbanista en la Cooperativa de Investigación Silvestrina. Tiene experiencia en planeamiento desde criterios de sostenibilidad de la vida. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Larrabetzu, no sé si lo he dicho bien, y Madrid, y en asesoría a instituciones y organizaciones sociales en materia de urbanismo feminista. Buenas tardes, Ollane, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias. En segundo lugar, nos acompaña Analía Janono, desde Argentina, concretamente Buenos Aires. Ella es arquitecta y urbanista y parte de Urbanismo Vivo, un equipo dinámico y multidisciplinario de consultoría urbana que busca potenciar el vínculo entre las personas y la ciudad desde una mirada local y humana. Sus ejes de acción se basan en enfoques y aproximaciones sensibles al territorio a través de ejercicios lúdicos y metodologías innovadoras. Buenas tardes, Analía, ¿qué tal? Hola María, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Analía específicamente, off the record, también es compañera mía en CivicWise, así que, bueno, tenemos esa conexión. En tercer lugar, nos acompaña Valentina Pineda, desde Chile. No sé de qué parte de Chile, la verdad que no te había preguntado. De Santiago, de la capital. Vale, ella es geógrafa, urbanista ecofeminista y parte de la plataforma Ciudad Feminista. Sus líneas de trabajo e investigación son el urbanismo feminista, la sostenibilidad urbana y movilidad activa. Le interesa pensar los territorios y apostar a nuevas formas de habitar desde una perspectiva ecologista y feminista, que erradique el extractivismo en todas sus formas y ponga la sostenibilidad de la vida en el centro. Buenas tardes, Valentina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Sí, muchas gracias. Y en último lugar, otra compañera y amiga, Elena Vega, desde Tenerife. Elena es arquitecta y parte del colectivo De Raíz. De Raíz es un equipo de trabajo ecofeminista de Tenerife con líneas de actuación desde los territorios poniendo las vidas en el centro. Territorios entendidos como cuerpos, espacios domésticos, comunitarios, públicos y ecosistémicos. Trabajan específicamente para ver, entender y cambiar las desigualdades desde la diversidad que nos compone.
De raíz, además, no solamente una persona, sino que es un proyecto compuesto por otras profesionales como Marta Vega, Conchi Rodríguez y Elena Vega, que es la persona que nos acompaña hoy. Y también es, junto conmigo, parte de la red Cascos Púrpura y el colectivo La Red de Cal. Bueno, hola, buenas tardes. Un placer. Ya estamos todas. Ya estamos. Sí. Nada, simplemente antes de comenzar la conversación, recordarle unos pequeños acuerdos de convivencia para estar cómodas durante la conversación. Por supuesto, respetar los turnos de palabra, que me consta que no va a haber ningún problema con eso. Controlar la duración de las intervenciones en caso de que nos extendamos demasiado. Propiciar los intercambios. Sí, sería guay que hubiera como diversidad de opiniones, aunque estemos hablando y estemos de acuerdo en el mismo tema, porque realmente habitamos diferentes territorios, por lo cual ya de por sí tenemos diferentes experiencias. No tomarse nada a lo personal, que también creo que este no es el espacio donde creo que suceda. Y para pedir el turno de palabra, como comentaba Ollane antes, con levantar la manita yo lo voy cogiendo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar a pasarlo bien. La primera cuestión de hoy es el concepto del mundo en transición, que quizás estamos escuchándolo mucho estos días, sobre todo a raíz de la pandemia. Y bueno, quiero comenzar con una pequeña reflexión, ¿no? Existen muchas razones que nos acercan a la idea de que estamos en un momento crucial, en medio de una especie de lucha épica y quizá delante del mayor desafío, si no de nuestra generación, probablemente de la corta historia de la humanidad. Entonces, siguiendo esta reflexión tan compleja, nunca nada ha sido más importante que esto que nos está pasando, que el reto de la sostenibilidad. Y quizás, una vez entendamos el reto que tenemos por delante y reflexionemos sobre esto, pues entendamos que todo nuestro orden de prioridades tiene que cambiar. En este sentido, el día de la sobrecapacidad de la Tierra este año fue el 20 de agosto. Si no me equivoco, los últimos años era en torno al 29 de julio, pero el impacto de la COVID-19 precisamente se nota por ese desajuste, ¿no? Esa especie de respiro que ha tenido el planeta. Para poder entender qué hablamos cuando hablamos de la sobrecapacidad de la Tierra, para sostener nuestro ritmo de vida necesitamos de media 1,75 planetas. He cogido algunos datos de los países de donde somos nosotras para que entendamos qué impacto tiene esto en nuestros países. Y en el caso de Chile, por ejemplo, se necesitan 2,6 planetas, en el caso de Argentina 1,8 y en el caso de España 2,5. Si no recuerdo mal, el país Qatar que más planetas necesita creo que es 9. Y al mismo tiempo, como comentaba al principio, el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades para el año 2030, que eso literalmente es pasado mañana. Entonces, de alguna manera, lanzo la primera pregunta para ver quién se anima a responderla. ¿Tenemos una guerra declarada a la vida? ¿En qué momento nos encontramos respecto a esto? veo que estás levantada. Oye, ¿quieres comenzar tú? Sí, ya pido. Yo creo que hay una especie de, no sé si de guerra declarada, pero sí que hay, como digamos, en la versión más optimista, aunque suene un poco distópico, pero creo que sí que son los últimos estertores de un sistema, ¿no?, que se ha visto que no ha sobrepasado completamente todos los límites de sostenibilidad con la vida, ¿no? Porque lo estamos viendo con lo que está pasando en el Mediterráneo con las migraciones, en la frontera de México, etc. O sea, hay miles de señales, no solo el de la huella ecológica, sino un montón de señales sociales, económicas, que nos están diciendo que hay que resetear el sistema, que tenemos que empezar desde otro lado y que el punto de partida de la industrialización hay que cuestionarlo, ¿no? Y hay que cuestionar cuál es nuestro modelo de vida. Y en ese aspecto yo creo que esta mesa es súper pertinente porque me parece que el ecofeminismo reúne un montón de componentes que pueden ser claves para que la vida sea posible en el planeta en clave de justicia, de sostenibilidad y un poco de también didáctica, ¿no? De que los niños y las niñas entiendan cuáles son las interdependencias que necesitamos visualizar y fortalecer entre nosotras, el resto de especies, el planeta, para tener una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Como decía Maya Pérez Orozco. Analía. Bueno, ha pedido Elena la voz. Si quieres, seguimos contigo, Elena, y luego pido la voz Valentina. Que creo que es interesante tener en cuenta que esta situación nos está llevando como una gran fisura visible, porque realmente el sistema está en crisis desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es un aviso de hoy, llevan muchos años desde Ecologistas en Acción, desde muchísimos trabajos potentes diciendo que esto ya, bueno, que los recursos son finitos, que el mundo se acaba y que esto no hay salida con esta línea de vida, ¿no?, que llevamos. Entonces, aprovechando esta fisura tan visible, más bien, no tan real, sino tan visible, es como un punto y
aparte en la situación previa donde podemos empezar a trabajar nuevos paradigmas, nuevas realidades que lleguen desde la misma sociedad, no solamente desde los equipos de investigación, desde las aulas magnas, sino desde todas, porque lo hemos vivido en nuestra piel, ¿no? De diversas maneras, claro. Valentina había cogido el turno de palabra. Sí, bueno, yo creo, es una reflexión que es compleja y creo que desde diversas disciplinas también y desde diversos territorios y organizaciones sociales nos estamos cuestionando cómo enfrentar esta situación de crisis que además se dibuja a partir de lo que ha ocurrido con la pandemia mundial del COVID-19, a transformarlo en una especie de oportunidad, ¿no? Porque tomando también algunas palabras de lo que dijeron, esto no es la crisis sistemática no es algo que esté ocurriendo ahora, sino que es algo que se está gestando desde hace muchísimos años. O sea, el capitalismo ha tomado distintas formas y en su fase neoliberal se ha profundizado y agudizado en los territorios de maneras mucho más radicales, donde se han traspasado un montón de límites en el marco de la ecodependencia. Entonces, hace bien estas instancias para empezar a pensar cómo bajamos esto precisamente a que se transforme en una nueva forma de habitar. Porque si dialogamos finalmente entre personas de diversas disciplinas que también ocupamos un cierto lugar en el marco ya sea de la academia o profesional, seguimos un poco conversando entre nosotros, pero yo creo que acá el meollo así fundamental es cómo traspasamos esto a una nueva forma de habitar. Y como tú decías, por ejemplo, en Chile, el hecho de que se necesiten 2,5 planetas para poder sostener la vida es una aberración gigantesca, pero me gustaría precisar que esos 2,5 planetas estoy segura de que son necesarios en el marco de la vida de Santiago, de la capital, porque es donde habita además la mayor cantidad de población. Entonces son muchos problemas, tanto el nivel de descentralización, cómo nos movilizamos, cómo nos alimentamos. Y creo que en este punto, para terminar la palabra, es algo muy fundamental porque también, como dice Yayo Herrero, en las ciudades no se produce, o hasta ahora no se produce nada vivo. Nosotros solo consumimos, es decir, utilizamos la ruralidad como un patio trasero. Y esa asimetría, ese nivel de desigualdad es algo que también tiene que cambiar a pensar las ciudades de una manera distinta, pero también a pensar las formas de habitar de una manera diferente. Yo para agregar un poco lo que vienen diciendo las chicas, que la verdad me parece todo, digamos, estoy completamente de acuerdo. Me gustaba lo que remarcaba Ollane, no solo sobre la relación que tenemos con el planeta y el cuidado del planeta, sino cómo nos cuidamos nosotras mismas como personas dentro de las ciudades, dentro del medio rural, y un poco también lo que mencionaba María, ¿no? Que estamos yendo hacia una dirección de urbanización casi del 70% del planeta. Entonces, en ese sentido, también retomo lo que decía Elena de cuál es la actitud, cuál es el rol, cuál es el lugar que vamos a ocupar como personas que formamos parte de una comunidad, entendiendo al planeta como una gran comunidad, un poco también como planteaba María al principio, cada lugar, cada territorio que habitamos tiene sus propias lógicas y sus costumbres y sus dinámicas, pero efectivamente somos parte de una comunidad y tenemos algo en común que es el planeta y que también son nuestras vidas, digamos, que no estamos solos ni solas, dependemos de los cuidados entre nosotras y hacia el planeta. Entonces, en ese sentido, para mí, el entender a las personas como protagonistas y como activas de esta comunidad creo que es una de las claves para empezar a hacernos cargo y a compartir los cuidados. Bueno, habéis nombrado varias de vosotras esa idea de la interdependencia y la ecodependencia, ¿no? Que es la que da un poco el significado a la palabra ecofeminismo, pero no sé si alguna se atreve a definir un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de ecofeminismo, ¿no? Para construir esos nuevos futuros. Valentina, ¿ha pedido el turno de palabra? Mira, yo creo, esto es un poco una definición bastante personal. Hay distintos ecofeminismos también, ¿ya? Hay ecofeminismos que son más constructivistas, otros que son más esencialistas. Me parece que todos merecen también un lugar de comunión, respeto y trabajo. Sin embargo, yo me ciño mucho más al ecofeminismo constructivista y en ese sentido me parece que más que una relación entre la naturaleza y las mujeres, hay una trinchera común.
¿ya? Hay un lugar desde donde digo, esta lógica de violencia, de dominación y de control, puedo homologar esta forma de abordar la tierra, de abordar nuestras relaciones y de producir a la situación patriarcal y también, bueno, incluso no solo patriarcal, colonial, económica y extractivista, y en ese sentido puedo hacer un guiño y decir, tanto esta forma de producir, consumir y colonizar me hace sentido con esta otra que también ocurre, entonces me levanto desde ahí y digo que tanto el patriarcado como el extractivismo y el capitalismo neoliberal deben caer al mismo tiempo, ojalá, pero son cosas que no puede ir una antes que la otra, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido hay muchas, sobre todo desde la izquierda tradicional, hay como un set de prioridades que en ese sentido yo no comparto, que digo, no puede seguir ocurriendo ninguna de estas otras dos cosas, o sea, ninguna de todas estas cosas, porque todas deben caer, porque el sistema de apropiación, el sistema de control y el sistema de dominación es uno, ¿ya? Es uno que está conectado entre el patriarcado y el capitalismo, que son los mejores amigos del planeta. Entonces tenemos que erradicarlo los dos. Entonces para mí, desde ese lugar, también planteando el ecofeminismo como una necesidad urgente para entender que la ecodependencia es también algo que nos muestra de que el antropocentrismo, que no es otra cosa que androantropocentrismo además, es una manera piramidal, tremendamente vertical de entenderlo, de entendernos no como una comunidad, como decía la compañera recién, sino como una verticalidad. Es decir, nosotros estamos por encima y en ese sentido discrepo solo un poco de entender que nosotros somos como los principales gestores. Yo creo que de hecho tenemos que bajar algunos cambios y entender que somos parte de todo esto, porque también se nos ha enseñado de manera radical a entender que la naturaleza y los seres humanos somos cosas distintas. Y yo creo que no, nosotros somos parte de la naturaleza, pero en este minuto, particularmente los varones, están tomando un lugar que no les compete y que precisamente están destruyendo sistemáticamente y transfiriendo todos los límites físicos del planeta. Eso, para no alargarme con la palabra, perdón. Vale, me has como evocado 70 ideas, pero voy a intentar centrarme en una. De hecho, me acabo de acordar que hay un tema muy interesante de este modelo de cuidados que queremos seguir, ¿no? Lo hablaremos más adelante. Pero bueno, un poco hablamos de trincheras, ¿no? De la trinchera que tiene que afianzar la ecología y el feminismo de la mano y a la vez, y que una cosa no viene antes que la otra, que se me ha gustado mucho, en contra del patriarcado y del capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hemos hablado un poco de todo el lado de los retos que tenemos por delante, ¿no? Del lado feo, pero también creo, y la pregunta va por ahí, que tenemos desde los cuidados, desde el feminismo y la ecología, la capacidad de construir nuevos futuros, ¿no? Que es como la parte bonita, ¿no? La que hace que nos brillen a todos los ojos, que al final es como el mejor termómetro de todos, cuando ves que alguien habla y le brillan los ojos, por ejemplo, como yo lo veo a todos ustedes en la pantalla. Entonces, en ese sentido, antes de pasar al siguiente tema, porque creo que la palabra ecofeminismo ya ha quedado bastante bien definida, ¿hacia qué nuevo mundo transitamos? ¿Existe una transición real hacia ese nuevo mundo? Y en caso de existir, ¿hacia qué nuevo mundo transitamos? Elena, ¿coge la palabra? Sí. Bueno, realmente lo que ha dicho Valentina está súper completo. Quizá resaltaría el tema de que el ecofeminismo pone la vida en el centro. Yo creo que eso es una frase que evoca muchísimas realidades y visibiliza mucho la línea de trabajo. Del tema de hacia dónde transitamos, de lo que podemos construir. Si hablamos de construir, yo directamente me voy a la comunidad, al trabajo comunitario y entonces me pongo muy positiva. En esa línea podemos trabajar en comunidad, desde la base, desde la empatía y desde la escucha activa a todas las voces, desde la interseccionalidad y la diversidad que nos compone y construir o motivar el avance de unas realidades posibles. Además está constatado que son posibles, pero que van a partir sí o sí de que caiga el sistema capitalista heteropatriarcal. De ahí no podríamos librarnos aunque queramos, porque entre otras cosas el ecofeminismo nos explica que somos vulnerables y somos finitas, o sea, queramos o no, vamos a tener que transitar. Entonces, por esa línea podemos ver la parte positiva, pero también existe una segunda línea también muy polarizada, luego hay una polaridad intermedia tremenda, pero que es una línea a la que podríamos también llegar, que son los ecofascismos, o sea, donde realmente las sociedades no cambiamos nuestras prioridades, no nos estudiamos a nosotras mismas, nuestras prioridades
que vienen de las opresiones que generamos en otros territorios, muchas de ellas, no las queremos cambiar y entonces empezamos a polarizar, a diverger, ¿no? Ciertos territorios privilegiados que con la tecnología puedan llegar a tener un greenwashing, ¿no? Una situación tecnológicamente, aparentemente ecosostenible, pero realmente todo eso viene de los extractivismos, viene de las opresiones que se generan en otros territorios donde la vida en ese caso no va a ser sostenible, no va a ser sostenida ni siquiera. Entonces, entre esas dos líneas hay un abanico importante, pero yo entiendo que desde el trabajo, ¿no? Desde la manera de enunciar la frase María, desde construir, tenemos todavía mucho margen, no, tenemos mucho trabajo y mucha iniciativa, pero tenemos también mucha fuerza para tirar por la línea positiva. Analia. Yo en ese sentido, bueno, quiero aportar ciertos conceptos que usamos para nuestro trabajo desde Urbanismo Vivo. Hablamos mucho del concepto de ciudad feminista, retomando las ciudades de las chicas, que nos, digamos, que tiene como punto de partida reconocer las desigualdades estructurales de la sociedad y que el urbanismo, que la manera de pensar y producir la ciudad desde los expertos técnicos no es neutra. En ese sentido, me parece muy importante promover y facilitar la conciencia por parte de las personas de esta desigualdad estructural y entender que las ciudades están diseñadas para un sujeto masculino en edad reproductiva sin contemplar esta diversidad de necesidades de las personas que la habitan. Entonces, en ese sentido, el urbanismo feminista es un aporte porque trabaja desde la perspectiva de género y permite precisamente como visibilizar estas fuentes estructurales de desigualdad que las chicas ya mencionaban, pero con el objetivo de volverlas visibles y dar una respuesta. En ese sentido, el trabajo de participación comunitaria, como contaba Elena, de escucha activa, de conectarse en el territorio y poder empezar a reconocer esta diversidad de cuerpos y esta distinta manera que tenemos de funcionar, es una de las claves para producir ciudades más justas y equitativas y que todas las personas podamos disfrutar y tener un derecho a esta ciudad y un derecho al ocio, que quizás a veces no se logra pensar o tener esa conciencia desde las personas. Y en ese sentido creo que valorar las tareas reproductivas y las tareas de cuidado es una de las claves fundamentales. Entonces, solo para terminar, pienso en el hecho de cómo diseñamos los equipamientos, cómo diseñamos los espacios públicos, cómo diseñamos las viviendas, la movilidad de las ciudades, para que sean el escenario de esta diversidad, entendiendo que no somos todas iguales. Has nombrado, por último, cómo diseñamos los espacios, ¿no? Los diferentes espacios. Se podría decir que la crisis de la COVID-19 no es que de repente empezáramos una crisis, sino que realmente se puede llamar la crisis de crisis. Ha sido una crisis que ha aunado y ha puesto y ha visibilizado todas las crisis con las que ya convivíamos, en mayor o menor medida, dependiendo del territorio, algunas comunes a todos los territorios, como la crisis ecológica, y las ha hecho visibles en un tiempo muy corto, ¿no? Las ha puesto en valor. En cierto modo, podríamos decir que se le han visto las vergüenzas al sistema y ha sido un hecho tan obvio que bueno, que en cierto modo ha unido algunas conciencias a nivel mundial y eso es muy interesante. Específicamente en materia de diseño y en la división espacial de la ciudad, ¿no? Lo que puede ser el espacio público, el espacio privado y el pocas veces trabajado o casi ninguna trabajado espacio común o comunitario, ¿cómo creen ustedes que ha sido la experiencia de lo doméstico, en caso de que se haya podido tener experiencia en lo doméstico? Porque se ha comentado mucho que se habla de cómo están diseñadas las viviendas, pero no se pone en valor quiénes tienen una vivienda. ¿Cómo ha sido en esta experiencia eso? ¿Valentina? Bueno, yo discrepo un poco en el sentido de que creo que incluso desde estos binarismos, desde este paradigma de lo binario que también entiende como lo público, lo privado, como el espacio privado, como el espacio en el cual, que finalmente es como el espacio íntimo donde yo no ingreso y donde pasan un montón de cosas que yo no tengo la capacidad de ver. Y el espacio público, que como también decía la compañera, ha sido dominado por lo masculino, ha sido construido en una clave patriarcal
donde para las personas que en este caso se corresponden con varones, con una cierta, con una edad particular, con también una facilidad para moverse en el espacio, también desde un enfoque como antirracista, podríamos decir, que se condice con ser básicamente un hombre blanco y heterosexual que habita el espacio de manera libre, y este otro espacio que supuestamente es privado, donde se exacerban también ciertas violencias que no son, o pareciera que no son tan evidentes desde el espacio de lo público o los comunes. En Chile ha pasado algo que yo me imagino que es lo que ocurrió en todo el mundo, que la violencia contra las mujeres, la violencia también intrafamiliar, que es otro tópico, se ha exacerbado y las denuncias se han disparado de manera impresionante. Eso solo viene a reforzar dinámicas que ya, obviamente, o sea, vivimos inmersas en el patriarcado, es una dinámica que ya estaba ocurriendo, sin embargo, estar encerrada en condiciones que además en Chile el nivel de hacinamiento es muy alto, ya es muy alto. Entonces, todas estas condiciones que se agudizan, estar en un contexto de pandemia, de mucho estrés, donde además hubo una pérdida sistemática de las fuentes laborales, y donde, por otro lado, quienes siguieron sosteniendo la vida y manteniendo el trabajo no remunerado, obviamente que fueron las mujeres, fue una situación que fue perfecta y propicia para que se agudizara un montón la violencia. Esto es un llamado de atención por sobre todo, o sea, por cómo se construyen las viviendas, cuál es el tamaño ideal de las viviendas también, esos espacios comunes, cómo están pensados y diseñados, y también por sobre todo la movilidad que siguió ocurriendo durante la pandemia, porque la movilidad, al menos en Chile, siguió sosteniendo prácticamente igual para las personas que tienen contratos precarios. Es decir, pocas personas pudieron quedarse en sus casas, pocas personas tuvieron las condiciones de tener un buen internet y poder trabajar de manera telemática. Y en ese sentido se generó una brecha aún más potente de desigualdad porque son las mujeres las que han tenido trabajos más precarizados. Entonces, eso también vuelve a vulnerarnos y, por otro lado, a sostener a profundizar otra desigualdad que creíamos, de alguna manera, sobre todo quienes trabajan en el marco ya un poco más institucional, que se estaba avanzando hacia algún lugar, que es la violencia económica o la autonomía económica, acá volvió a revertirse, ¿ya? Y eso da condiciones perfectas para que esta violencia siga agudizándose y que siga siendo complejo seguir habitando. Yo solo Sí. por recordar, o sea, que con datos del Estado español, el 80% de las mujeres que fueron asesinadas por violencia machista en el Estado español fueron asesinadas en sus casas y según un informe de hace unos años de Save the Children, 1 de cada 5 niñas, más o menos entre los 7 y los 9 años, sufre abusos dentro del seno familiar. Entonces, esto, por ejemplo, es una cosa que hemos subrayado mucho en la gestión de la pandemia, ¿no? Esto de todas a casa, ¿no? Como el todas a casa, como si fuera el espacio seguro, cuando en realidad no para todo el mundo es el espacio seguro, no podemos asumir que tenemos que denunciar que las políticas públicas vayan por ahí, ¿no? Y luego incluso en esta vivencia del confinamiento, ¿no? Hace poco en un curso que organizó la Universidad de Navarra que hablaba sobre cuidados, conciliación y teletrabajo, ¿no? Hablaban de la casa como la fábrica de las grandes desigualdades, ¿no? Por un lado, porque la presencia de las mujeres en el hogar se equiparaba a disponibilidad absoluta. Entonces, en el caso de que hubiera reparto, en el reparto de tareas, entre elegir entre cuidar o tareas domésticas, los hombres elegían tareas domésticas, porque yo, claro, puedo programar poner una lavadora, puedo programar hacer la compra y encima eso me permite ir a la calle, pero no puedo programar si mi hija se aburre, si mi madre, ¿no? Entonces, los cuidados exigen una disponibilidad y son muchísimo más, digamos, necesitan una atención y disponibilidad permanente. Y en eso yo creo que el tema de lo privado y lo público, ¿no? Que comentaba la compañera también, yo creo que tenemos que acabar con eso porque en realidad yo creo que lo que tenemos que reivindicar es que la casa sea un espacio público. Otra cosa es en ese público tú lo que decides, compartir, no compartir, pero tiene que ser público socialmente. O sea, no puede ser en espacios cerrados donde lo que ocurre dentro, ¿no? No está dentro de la gestión pública, de la seguridad, de los buenos tratos, etcétera, etcétera. Por seguir un poco esta idea, que me parece brutal, lanzo un par de preguntas, ¿no? Para cerrar este apartado. ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, yo tengo ejemplos en el caso de España, ¿no? De unidades de convivencia como la covivienda, por ejemplo, donde se le pone muchísimo valor a esas zonas comunes que están preparadas precisamente para el cuidado colectivo. Y siempre me pregunto cómo habrá sido la experiencia de los meses de confinamiento en un lugar como La Borda, en Barcelona, ¿no? Que es uno de los cohousing más
famosas de España. Y siguiendo un poco la línea que comentaba Ollane, le contaba Valentina, lanzo esta idea. ¿Cómo hubiera sido? Vamos a soñar un poco, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si realmente hubiéramos puesto ese valor a lo comunitario y las medidas de confinamiento se hubieran diseñado siempre respetando, o sea, todo el plan sanitario para confinar a las personas hubiera sido no tanto a escala de vivienda, sino a escala de barrio, ¿no? O a escala de distrito. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido esa sensación de confinamiento? Analia. Y luego, Elena. Bueno, yo no sé si tengo una respuesta, ojalá la tuviera, solo aportar algunas reflexiones. Como comentábamos, cada una viene de un lugar diferente y las experiencias de confinamiento y las políticas que adoptaron los gobiernos fueron diferentes. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay, digamos, el 10% de la población vive en villas miserias. Villas miserias, no sé cuál es el analógico, digamos, hábitat precarizado, barrios informales, entiendo, sí, para hacer la analogía. Y entonces, en ese sentido, por supuesto, entender que el problema principal de un asentamiento, de una villa, es que las condiciones de hacinamiento de las viviendas no permiten cumplir con los protocolos de cuidados y sanitarios que requiere el confinamiento y el cuidado ante el peligro de contagio. Por ejemplo, tener un lugar en donde lavarme las manos en casa. Entonces, en ese sentido, acá al principio de la pandemia, lo que se hizo fue que los barrios populares se cerraron, digamos, se empezó a plantear un confinamiento comunitario y no al interior de la vivienda, porque precisamente, como contabas vos, María, al principio, bueno, hay gente que quizás no tiene una vivienda o no tiene una vivienda en la que pueda acceder a las condiciones necesarias y satisfacer sus necesidades básicas de cuidado propio y de cuidado de la comunidad. Esto sucedió al principio, pero bueno, después los focos de contagios estallaron en las villas, entonces, digamos, cambiaron otras las políticas y hubo un operativo específico de detectar casa por casa, pero sí, solo para remarcar que la historia tiene un final abierto, porque evidentemente estamos transitando por la pandemia y tratando de idear soluciones, pero sí contar que las experiencias de confinamiento fueron variando y fueron tuviendo también propuestas diferentes en función de las necesidades. Valentina. No, tenía pedido la palabra yo antes. Sí, perdón. Simplemente porque realmente era una puntualización, o sea, un aporte. Me parece muy interesante que pongamos en relieve las líneas políticas que se tomaron, las decisiones, en este caso Ollane y yo, en el territorio español, pero sí que me gustaría poner y visibilizar la autogestión que se generó en los márgenes de la legalidad y que realmente resolvió problemas bastante graves. Evidentemente no estamos hablando de la violencia, pero sí estamos atacando más bien la precariedad. Y también hubo momentos donde la violencia también pudo tener una solución distinta a lo que parecía que iba a ser, porque los barrios al final funcionan como barrios. Y aunque salía la gente a aplaudir, la gente salía y contaba quién estaba saliendo y quién no estaba saliendo. Había una visibilización, digamos, un seguimiento informal, ¿no? Una seguridad visual informal que se siguió dando al margen de que las políticas no estaban siendo las adecuadas. Solo era esa puntualización como para visibilizarlo. Valentina. Bueno, de hecho, tomando tu palabra, quería comentar también, bueno, como les decía en la palabra anterior, Santiago y sus ciudades se siguieron movilizando a pesar de toques de queda, a pesar de la cuarentena, ¿no? Yo no sé cómo habrá sido en otros países, pero nosotros hasta el día de hoy todavía nos mantenemos con toque de queda. Es rarísimo porque es como si el virus no se contagiara de 5 de la mañana hasta 11 de la noche y prolifera de manera terrible entre 11 de la noche y 5 de la mañana, en fin. Nosotros ahora estamos en un proceso de desconfinamiento, pero creo que es muy interesante pensar o imaginar cómo habría sido esto si las cosas fueran distintas, ¿no? Si hubiéramos abierto este espacio privado, como comentaba también Ollane, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, todavía se me olvidan un poquito los nombres, pero bueno, sí, abrir este espacio al espacio común, porque la verdad es que en Chile, yo no sé si quizás se manejarán algunos datos, pero el país es extremadamente desigual, es decir, el 1% de la población concentra aproximadamente el 26% de la riqueza, ya es una cosa de verdad exorbitante. Y
el 66% de la población, si no me equivoco, o sea, alrededor del 2%, o sea, es una cosa horrible. Entonces, tú no puedes hacer una cuarentena impidiendo que las personas vayan a trabajar, sabiendo que la mayoría de las personas tienen un contrato tremendamente precario y que muchas veces depende de lo que hacen día a día, si no tienes resuelto el tema de la alimentación, el tema de poder alimentarte a pesar de no poder ir a trabajar o no tener un ingreso solventando. Y en ese sentido, la estrategia en Chile, que bueno, me imagino que también ocurre en otros lugares del mundo, pero que acá también es algo muy, entre comillas, tradicional y popular, es hacer ollas comunes. Estas ollas comunes que se dispersaron por muchas partes del territorio, sobre todo sectores populares, pero también en otros sectores que no lo son tanto, pero la verdad es que la gente estaba sinceramente en condiciones de altísima precariedad. Muchos, bueno, no muchos en realidad, pero algunos diputados denunciaron esta situación y fueron invisibilizados por otros de extrema derecha diciendo, no, la gente no se está muriendo de hambre. O sea, quizás no se están muriendo, pero están pasando hambre porque ya no tienen con qué seguir resolviendo algo tan simple como poner la vida en el centro. ¿Cómo puedes poner la vida en el centro si hay un sistema de desigualdad tan brutal que depende de dinero en nada que no produce nada vivo y que no puedes alimentarte? Bueno, la estrategia entonces fue precisamente hacer estas ollas comunes que les comento. Entonces, finalmente tenemos lugares que a pesar de que hayan estado, que como también se comentaba por ahí, es una forma de hacer autogestión en el margen de la legalidad, porque claro, estábamos en confinamiento, la única estrategia que existe. Entonces, si se hubiera regularizado esto en el marco de barrios, las cosas también habrían sido muy distintas y de alguna manera tendríamos la posibilidad de pensar estos horizontes, estos límites tan grandes entre el espacio público y entre el espacio privado de una manera popular, que creo que es a lo que también tenemos que apuntar. ¿Cómo hacemos esto de manera popular? ¿Cómo lo hacemos de manera generalizada? ¿Cómo abrimos estos márgenes que limitan la vida y que solo la fragmentan? Comparto mucho las palabras que se han dicho. Creo que en Chile las estrategias, bueno, siguen siendo estas. Nosotros, creo que ya en Santiago algunas comunas siguen todavía el confinamiento, si no me equivoco, o sea, estas son como las últimas, quedan solo un par y algunas otras comunas de todo Chile también. Pero no se ha podido resolver algo tan simple como esto, ¿saben? Que yo creo que algo que es medular en cualquier estrategia que implique un confinamiento, sostener la vida y ponerla en el centro y que se base, o sea, la alimentación es como el punto uno, y ni eso pudo ser resuelto a no ser de estas estrategias populares que comentaba. Quizás muchas de estas respuestas que quizás de para otra conversación podríamos entablar estas conversaciones con los profesionales y las profesionales que hablan precisamente de salud comunitaria, ¿no? De cómo importante es trabajar la salud comunitaria a escala de barrio de manera preventiva para evitar, además de problemas de dependencia o de alimentación o todo eso, problemas también asociados a la salud emocional, ¿no? La soledad no deseada, los problemas de ansiedad, todo eso. Eso es un súper tema que no vamos a tratar hoy aquí, pero sí me parece importante nombrarlo. Y bueno, un poco estaban hablando ahora mismo de cómo estaba siendo ese desconfinamiento. Se ha caído Yane, ahora retomará la conversación. Y cómo fue esa reconquista del espacio público, ¿no? Habíamos hablado de que el espacio público nos enferma, pero el espacio privado nos aísla, ¿no? Entonces, bueno, realmente ambos nos están enfermando de una forma o de otra. Y en este sentido, se empezó, contaba Yane, lo de que los hombres decidían hacer todas esas tareas domésticas y las mujeres seguían cuidando. Claro, entonces es muy interesante ver cómo en este mundo de la movilidad urbana, donde hay dos tipos, bueno, varios tipos de movilidades, pero resumiendo, la movilidad productiva y la reproductiva es aquella movilidad de la vida cotidiana, ¿no? La de ir a hacer la compra cerca. Y cómo los centros comerciales de las grandes ciudades, donde solían ir muchas personas, pasaron a ser espacios súper contagiadores. Entonces, ¿qué pasó, qué sucedió en ese momento, ¿no? ¿Cómo fueron los planes de movilidad que llevaban reivindicándose durante décadas y se empezaron a implementar con estrategias de urbanismo táctico súper rápido, carriles bici, espacios para pasear en un tiempo récord, y cómo todas las personas empezamos a practicar esa movilidad de cercanía, ¿no? Esa movilidad de lo próximo, que además es precisamente la movilidad más sostenible, porque es la que evita coger el coche. Bienvenida, Diana, de nuevo. ¿Qué te caíste? No sé qué ha pasado. No pasa nada, no pasa nada. Estaba ahora mismo sacando el tema de la movilidad en el desconfinamiento, ¿no? La diferencia entre las tareas productivas y reproductivas, la movilidad productiva y reproductiva, la movilidad reproductiva y de cercanía, y cómo es más sostenible básicamente no coger el coche. ¿Quién quiere? Acabo de hacer un resumen en 20 segundos. ¿Elena?
Vale, nada, así comento rápido porque vamos a ir súper ajustadas, ¿no? Bueno, para empezar, en tema de ciudad es complicado hablarlo a lo mejor desde yo soy de Madrid, pero ahora estoy trasladada aquí desde hace tiempo y aquí ciudades o macrociudades no hay. Entonces son territorios a menor o mayor escala, pero las movilidades, excepto en sitios más privilegiados, son más o menos las mismas. Aquí sí sigue existiendo, hablo en la isla, por ejemplo, de Tenerife, en la zona norte donde yo habito, comercio y producción local, o sea que aquí sí se sigue produciendo, con lo cual las movilidades suelen ser más sostenibles ya de por sí y las movilidades se redujeron. Pero a nivel de ciudad fue irreal, además parte de las decisiones fue anular la movilidad pública, o sea, el transporte público, estigmatizarlo y sin embargo tenías que seguir saliendo a trabajar y además los trabajos esenciales, que eran los de cuidados, básicamente, eran los que estaban soportados por mayoritariamente mujeres, que son las que tienen además menos acceso al vehículo estadísticamente. Entonces, realmente es una contradicción, ¿no? O sea, no puedes utilizar la guagua que se dice aquí, pero sin embargo tienes que ir a trabajar porque eres esencial. Y sin embargo estoy premiando el vehículo privado, que no deja de ser de este típico champiñón de Yayo Herrero, que se levanta por la mañana, va a su zona de trabajo y vuelve, que se puede permitir poder trabajar y entonces en ese caso sí que no mueve el coche. Pues ahí está, ¿no?, esta franja, digamos, de tranquilidad que le hemos dado a la naturaleza. Había pedido el turno de palabra Oriana y luego Analía. Sí, bueno, yo con el tema de la movilidad me parece que es una de las claves y uno de los temazos que tenemos delante tanto las urbanistas como la sociedad en general. O sea, yo creo, nosotras trabajamos desde la convicción de que el coche privado ha muerto. O sea, hay que asumirlo. Esto es como cuando las italianas feministas dijeron el patriarcado ha muerto porque había muerto en sus cabezas. Pues esto yo creo que tenemos que hacer un proceso parecido, decir, no, es que el coche privado ha muerto, ¿no? O sea, no es viable, es imposible, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, porque además si tienes una carretera se atasca, entonces 2, 3, o sea, es una cosa que no tiene límite, que no es útil, destroza el territorio, encima no llegas antes, llegas más cabreada, en fin, o sea, no genera casi nada positivo para nadie, ¿no? Eso por un lado. Entonces, por otro lado, lo que hay que empezar a pensar es cómo construimos las ciudades, ¿no? En Madrid, por ejemplo, sí que hemos hecho un experimento de pensar en Madrid como ciudad de ciudades y a ver si en Madrid podría funcionar esa solución con la que ha ganado las elecciones Anne Hidalgo en París, que es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Claro, es verdad que luego hay mucha crítica porque dice, claro, eso funciona en una ciudad bastante burguesa porque en realidad es en la periferia donde vive la masa obrera, ¿no? En el centro de París vive básicamente la clase media alta, con lo cual es una visión un tanto clasista del modelo de ciudad, pero sí que es verdad que la ciudad de cercanía es un poco, digamos, el paradigma que hay que defender, ¿no? En este sentido, durante todo el confinamiento escuché una entrevista que les hicieron a Saskia Sassen y a Richard Sennett. Bueno, si ponéis Saskia Sassen, Richard Sennett en internet aparece, ¿no? Y introducían un concepto bastante potente en ese momento, ¿no? Porque era la división de clases en cuanto a quién va a poder garantizar su seguridad a nivel de salud. Es decir, la gente en Madrid que ahora mismo va hacinada de los barrios gueto del sur a trabajar a los barrios del norte, no guetos abiertos, va hacinada en el metro. El otro día un amigo me mandó una foto, metro 7:40 de la mañana, con un cartel, el siguiente metro no acepta pasajeros. O sea, esto ha pasado hace 2 días en Madrid. O sea, en el metro van hacinados la peña. Entonces, ¿quién tiene derecho, quién puede garantizar su seguridad a nivel de salud ahora mismo? ¿No? Con estos patrones, o sea, con una ciudad que toda su masa obrera o trabajadores precarizadas viven en el sur y tienen que ir en transporte público al norte, ¿no? Millones durante el día. El tiempo medio de transporte en Madrid, en casa de trabajo, es 1 hora. El medio, con lo cual hay mucha gente que tarda 2 o 3. Entonces, claro, aquí, o sea, 1 hora en el metro, hacinada, ¿no? Y luego me dicen que no puedo ir al parque con mi hija. O sea, te quiero decir, es que o sea, la única solución es romper con esto, romper con todo un modelo de ciudad. Por ejemplo, en Madrid ahora mismo, una de las batallas, ¿no?, que fue para mí una de las penas del anterior gobierno, era el tema de la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte, que en realidad lo que hace es incidir en el mismo modelo. Exactamente en el mismo modelo de la ciudad moderna segregada, divide los usos, tú vives aquí, trabajas aquí, consumes aquí, exactamente lo mismo. En el 2020, 2019, que claro, es como una cosa, por eso digo lo de los estertores, ¿no? Que estamos viviendo como los estertores de un modelo que es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que la gente no quiere dedicar 2 horas de su vida a ir al trabajo, hacinada en un metro. Es que encima no es que no quieras, es que no es justo. O
sea, es un privilegio el que no lo hace, ¿no? Un privilegio que cada vez puede sostener menos gente en las ciudades. Tenía el turno de palabra Analía y luego Valentina. Bueno, Ollane mencionó muchas cosas de las que quería hablar, así que gracias. Solo complementar algunas de las cuestiones. Por un lado, la pandemia es como un prisma, es un cristal que evidentemente nos trae una crisis, y esa crisis nos hace ver cuestiones que ya nos estaban afectando de una manera transversal, horizontal y en profundidad. En ese sentido, la movilidad es un tema clave, y pensar en cómo nos movemos o de qué manera podemos proyectar, idear y tener una movilidad justa. En ese sentido, destacar que la movilidad de las mujeres es la más sostenible, ya que son las que más van a pie o en transporte público. Ahora, nos aparece un problema evidente con la pandemia, que es que el transporte público es el foco de contagio que más temor nos produce, y en ese sentido, digamos, en muchos lados escuchamos hablar que la proximidad es la cualidad urbana que va a venir a resolver nuestros problemas, pudiendo alcanzar a resolver las necesidades en distancias cortas y potenciando lo local. Pero esto también, esta ciudad de 15 minutos, no sé si es una ciudad a la que podemos aspirar en los territorios de América Latina, en donde las desigualdades son muy profundas. Entonces, ¿cómo contemplar lo productivo dentro de este circuito de lo local? Y en ese sentido, muchas de las políticas públicas acá en este territorio están produciendo nuevas ciclovías, peatonalizando los espacios, que es lo que ya queríamos y veníamos trabajando por esto. Bueno, la pandemia lo trajo, o sea, la desgracia trajo como nuevas soluciones en algún punto. Ahora, promover la movilidad peatonal yo creo que también apunta a fomentar una ciudad en la cual estar en la calle, mirarnos y cuidarnos, puede ser como el nuevo paradigma. Entonces, ¿cómo hacer que eso también produzca un cambio dentro de la sociedad? Valentina, antes de continuar, bueno, vamos a intentar ser un poquitín más breves para cumplir los tiempos, ¿vale? Nos queda un último tema. Sí, bueno, en realidad también para complementar, para no repetir ninguna palabra, me pasa que, bueno, yo comparto con Ollane totalmente en el sentido de que la proximidad tiene que ser el pilar fundamental desde donde se construyen nuestras ciudades. Ahora bien, eso no es lo que está pasando, y a pesar de que me encantaría poder decir que el auto ha muerto, yo creo que en América Latina, al menos en Santiago, el auto está terriblemente más vivo que nunca. Creo que por no tener buenas soluciones, porque no hay un cambio de prioridades, hay incluso, esto se ha transformado en un incentivo a la compra de autos, a pesar de incluso estar con problemas económicos, etcétera, también están los créditos, y eso está bastante complejo en este momento. No ha bajado la compra de autos. Si bien un poquitito durante la pandemia, pero esto se está remontando, entonces estamos en una situación tremendamente compleja. En Chile, cuando empezó el proceso de desconfinamiento, se generaron unas fichas para la gestión de aglomeraciones, donde, bueno, también como compartía la compañera argentina, esto se hizo con el objetivo de peatonalizar muchas calles, o sea, pedazos al menos de ellas, para poder crear ciclovías de emergencia, etcétera, pero son lamentablemente momentáneas y finalmente nos dan la razón a quienes creemos que lo fundamental debería ser, al menos en el punto principal, la movilidad activa. Esto es básicamente tanto la bicicleta como la caminabilidad y también toda la infraestructura que es necesaria para la movilidad de personas con movilidad reducida. Sin embargo, esto, si no es definitivo, si los planes no tienen el objetivo de cambiar el orden de las prioridades de la movilidad, esto simplemente va a seguirse transformando y profundizando ciertos privilegios. Yo creo que también, como decía la compañera argentina, no hay, es difícil pensar en una ciudad de 15 minutos en ciudades latinoamericanas porque el nivel de desigualdad es demasiado grande. No sé si yo les había dicho, pero también para cerrar la palabra, en Chile cerca del 90% de las personas viven en ciudades y casi la mitad vive en Santiago de Chile. Es gigante, esta ciudad es muy grande. O sea, bueno, no tanto como Ciudad de México, pero sí es bastante grande. Entonces, también hay que pensar en el desarrollo de otros centros. También tenemos que desarrollar sistemas de cuidado que sean pertinentes en cada uno de los barrios. Hay que como volver a levantar ciertos equipamientos que tengan la capacidad de sostener la vida y también pensarse desde la proximidad, ya para poder apostar, ojalá, a esta ciudad en 15 minutos, porque actualmente si yo de la periferia quiero ir al centro a trabajar,
me voy a demorar entre 1 y 2 horas, de la manera que sea. En la bicicleta es mucho más rápido, obviamente, pero eso significa recorrer más de 15 kilómetros. Yo antes lo hacía, pero yo soy una persona que se puede mover sin ningún problema por todo el territorio, pero si le encargo eso a cualquier persona que tenga personas bajo su dependencia, todo se complejiza, sobre todo porque no existe infraestructura para poder hacerlo. Entonces, bueno, apostar a esto creo que me parece fundamental, pero con el objetivo siempre de cambiar la pirámide de movilidad y de priorizar la movilidad activa por sobre todas las cosas. Bueno, porque ya el transporte público también en Chile está tremendamente colapsado, en Santiago es un colapso y obviamente que ya todo el mundo le tiene miedo también a subirse por el tema de los contagios, entonces es como una vuelta de carnero. Vale, siguiendo esta idea, ¿no? O sea, para las personas que estamos escuchándoles, suena como súper obvio. Y además, a raíz de la pandemia, pareciera súper obvio. ¿Por qué no se está haciendo esto? Entonces, en ese sentido, y tenemos que ser un poquito breves para que dé tiempo a la última pregunta final, ¿quiénes están diseñando las ciudades actualmente? Como para que no vean esto como una prioridad total y absoluta. Vamos a intentar no responder todas esta pregunta, ¿vale? Para dividir un poco la opinión. Entonces, ¿quién se anima a responder la eterna pregunta de los diseñadores? ¿Quién diseña las ciudades? ¿Quién está detrás de estas problemáticas? Valentina ha cogido el turno de palabra. ¿Alguien más quiere hablar? Voy a hacerlo cortito. Mira, venga, creo que es un poco de orgullo y terrible también, pero la ciudad está siendo diseñada bajo un paradigma tremendamente androcéntrico. Es decir, quienes están diseñando las ciudades principalmente y quienes históricamente lo han hecho son hombres, ¿ok? Y lamentablemente estos hombres tampoco han tenido, o sea, no han sido grupos de trabajo tipo de diversas disciplinas, etcétera. En Chile particularmente quienes diseñan las ciudades son ingenieros y con mucha suerte arquitectos urbanistas, pero no hay una integración multidisciplinaria de personas que piensan el territorio de manera integral. O sea, es decir, imagínate que durante la dictadura, bueno, nosotros seguimos todavía atascados con una constitución que fue pensada y fue decretada durante la dictadura, también lo fueron algunas legislaciones que incluso decían que el suelo era un bien inagotable. O sea, cualquier persona que haya pensado que el suelo era un bien inagotable tiene que ser una persona con bastantes problemas para poder mirar el territorio de una manera integral. Es decir, acá no se mira su geografía, no se piensa en los suelos, no se piensa en las aguas. Tenemos un problema gigantesco porque Chile, o sea, porque Santiago se puede quedar sin agua y además hay la posibilidad de que se construya un megaproyecto horrible en el único lugar de donde nosotros podemos tener agua. O sea, a ese nivel de poner en riesgo de manera constante la vida. El ecocidio que hay en Chile es una cosa brutal. Y la manera de revertir esto es un cambio de prioridades que es demasiado estructural. Entonces, si las personas, se siguen habiendo las mismas personas que toman las mismas decisiones, que en este momento son varones y que además ni siquiera tienen una perspectiva multidisciplinar, a pesar de que a nosotros nos parezca muy obvio cómo deben hacerse las cosas, siguen siendo las mismas personas que toman exactamente las mismas decisiones y que además las únicas alternativas que hemos tenido, que han sido a propósito de la pandemia, etcétera, son cosas que son temporales, ¿ya? Entonces, para terminar, nosotros en el momento actual, yo no sé si, bueno, me imagino que llegó allá el 18 de octubre del año pasado, se generó una revuelta popular que hasta el día de hoy todavía sigue activa y que estamos a puertas a un proceso para cambiar la Constitución. Y creo que esa es una hoja de ruta que es fundamental para declarar una hoja de principios que nos permita que todos los planes y los instrumentos de planificación territorial y un montón de otros asuntos sea distintos, deben ser revertidos y por eso debemos aprobar y cambiar esta Constitución de la dictadura. Oye. ¿Estás en silencio? Sí, está silenciada. Como tengo fatal la cobertura, no, que yo por dar dos anécdotas así un poco más gráficas, ¿no? O sea, yo cuando acabé la carrera me hice un máster, una maestría en urbanismo, ¿no? Que la daban los popes del urbanismo vasco. Entonces me acuerdo que un día en clase era, bueno, actividades que se desarrollan en el territorio y la ciudad. Empiezan en la industria, y bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna? Y yo levanté la mano, ¿no? Y dije, la crianza. Se me quedó mirando el profesor como diciendo, ¿la crianza? Y de repente dijo, le vi que se le encendió un piloto y dijo, ¡ah! La crianza de vacas. Le dije, no, de humanos. Wow. O sea, digo, para ver un poco cómo se traducen. Bueno, el otro día, con otro pope del urbanismo de Madrid, que estábamos tal, y coincidimos, no sé cómo hablando de la pandemia, yo vivo en Madrid, en Usera, que es el barrio chino, que es uno de los barrios que han confinado ahora del sur, y no sé cómo, estábamos hablando de urbanismo, y me digo, bueno, no, es que yo vivo en Usera, ¿no? Y me dice, entonces tú no eres arquitecta. No, o sea, dije, hostia, qué asociación. Como eres de un barrio del sur,
de migrantes y pobres y clase trabajadora, obviamente mi cerebro lo primero que piensa es negación. Tú pensabas que esta chica era arquitecta y no lo era, ¿no? Y estos son dos ejemplos, y luego toda la gestión del poder. O sea, obviamente la hegemonía del poder ha sido masculina, esto no hay que explicarlo mucho, ¿no? Quiénes han sido los alcaldes, los ministros, los presidentes, los curas, todo. Entonces, hay un traspaso de poder, una genealogía que se van pasando el poder unos a otros, ¿no? Yo, la primera vez que pude hacer un plan general es en un ayuntamiento que había una alcaldesa. La primera vez que fui arquitecta municipal fue en un pueblo que era una alcaldesa. Cuando he trabajado en puestos que han rozado o micro-rozado el poder, siempre ha sido de la mano de una mujer. Nunca un hombre me ha dado el paso como arquitecta feminista y urbanista. Entonces, no solo quiénes diseñas, quiénes han diseñado históricamente las ciudades y cómo se van dando la mano y pasando los espacios de poder. A nosotras ahora nos dejan pequeños espacios disidentes porque es muy gracioso tener, pero no están dando el paso a mujeres a los espacios del poder para que cambie la matriz de las ciudades. Por eso no está cambiando nada. Entonces, yo siempre digo que hasta que los hombres no desocupen esos espacios de poder, va a ser muy difícil que realmente haya una transformación real del modelo. Porque es que es el modelo el que les permite seguir pasándose el testigo, ¿no? Entonces, aquí hay un vicio, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro ejemplo, como anécdota súper rápida, en un parque de Córdoba, gana un arquitecto un concurso de ideas fantástico, un parque súper moderno, súper estético, unas visuales que se te va la olla, ni un árbol. Córdoba, Andalucía, Estado español, que hace un calor que te cagas. Y entonces, claro, no se usaba, la gente no iba, tal, y empieza el debate, ¿no? Y entonces una amiga le dice, oye, pero tú, ¿por qué no has puesto un árbol? Y dice, pues no sé, la verdad, pero tú, ¿has ido alguna vez a un parque? Y él le dice, sí, bueno, he ido a ver los parques que hacen otros arquitectos, pero nunca había ido a un parque a estar o a cuidar, nunca había utilizado un parque. Eso, por ejemplo, es un error clásico de la profesión. La gente se pone a diseñar cosas que no ha usado ni conoce en su vida, ni conoce a nadie que los use. Vale, tenemos que ir cerrando ya, pero sí. A lo mejor nos podemos echar una caña ahora, ¿no? Aquí las 5 y le damos al pause. Nada, simplemente, bueno, también yo planteo un par de cosas más antes de cerrar. Ya no solamente el modelo que tengamos de persona de referencia, sino que encima el femenino, en este ejercicio de pinkwashing, pareciera que tiene que ser una suerte de Margaret Thatcher, ¿no? Que también es una persona que tiene comportamientos totalmente masculinizados, ¿no? Entonces, bueno, no voy a abrir este melonazo, pero bueno. Y también un poco te quería preguntar, Ollane, que me hubiera encantado que a esa respuesta de la crianza de vacas hubieras dicho no, pero también, porque hay un tema que no estamos sacando aquí, que es la presencia de los que no tienen voz, ¿no? De los que no tienen voz. Tengo una amiga, bueno, es compañera de Raíz, Marta Vega, que es muy animalista y que tiene siempre el apunte de decir, ¿qué hacemos con los sin voz? ¿Cómo les damos espacio? Y me llama mucha atención porque yo en Canarias no puedo viajar con mi perra, que para mí es parte de mi familia, en el transporte público. Entonces, automáticamente ya tengo que coger el coche, porque no puede conciliar bien, por lo menos con mi perra. Bueno, simplemente tenemos que ir dejando esto aquí, porque se nos ha ido un poquito el tiempo, no pasa nada. Me gustaría que cerráramos con una breve reflexión. Dejamos pendiente uno de los grandes temas, que es no solamente quiénes hacen la ciudad, sino cómo la hacen en el sentido de la soledad del estudio del creador, ¿no? De esa especie de momento en el que te llega la aparición divina y puedes empezar a diseñar en contraposición con los movimientos ecologistas y feministas y la capacidad megapotente de hacer red que tienen. Entonces, bueno, si quieren más, nos vemos en otros espacios, pero para hablar sobre todo este tema que me parece muy interesante, me gustaría que cerrásemos cada una con alguna reflexión que hemos llamado reflexión verde-violeta, por darle, no sé, un significado. Os pido que seáis súper breves y que, bueno, que me gustaría que fuese un poquito evocadora para dar como ese testigo de reflexión a la gente que nos va a escuchar. ¿Quién quiere comenzar? Venga, Analia. Yo solo quiero traer un concepto que probablemente algunas ya lo conozcan, que se está gestando, construyendo, que es el de cuidadanía, en vez de hablar de ciudadanía, como una contribución, como un regalo para poder empezar a pensarnos como una forma de organización colectiva, precisamente. Es un concepto también que alude a este funcionamiento en red que tenemos, al espacio que necesitan las redes de cuidados y a la mutualidad. En ese sentido, creo que el desafío es una forma de aprender a vivir y a convivir sin jerarquías previas, sino a partir del aprendizaje mutuo que nos permita volver visible lo común, o sea, no lo binario entre público y privado, y tampoco lo binario
entre, como decía bien la compañera, entre nosotras mismas y la naturaleza, sino como partes de un ecosistema. Muchas gracias, Analía. ¿Quién quiere continuar? ¿Valentina? Sí, bueno, tomando también un poco la palabra, Analía, con lo que terminaste del ecosistema, creo que una de las cosas fundamentales es comprender que somos parte de un sistema. Cuando digo sistema me refiero absolutamente a todo. El poner la vida en el centro significa tanto que estemos las personas, los cuidados, el trabajo reproductivo que sostiene la vida, pero también inmersos en un sistema complejo que en este momento es, bueno, la Tierra, ¿no? Cada uno de los territorios va a tener demandas específicas y cada uno de los territorios tiene particularidades que tienen que ser miradas cuando habitamos un lugar. Este habitar debe ser planteado tanto desde la ecodependencia como la interdependencia, porque va a ser la única manera en que el sostener la vida vaya de la mano con poder habitar territorios que en el largo plazo puedan seguir siendo sostenidos y también democratizar los trabajos de cuidado, tipo horizontalizar obviamente nuestras relaciones, porque es la única manera de que también las mujeres no seamos libres. Yo creo que en este momento pensar en que las cosas están cambiando es tener unas expectativas muy grandes, lo cual me parece sumamente bien, pero lo importante es que esto finalmente se ejecute, democratizar los cuidados, democratizar el trabajo no remunerado, hacerlo participativo, hacerlo común, todo un concepto de cuidadanía me encanta, creo que es fundamental traspasarlo en estos espacios comunes que hoy se traducen en el espacio público, pero pensar en estos territorios desde que somos cuerpos vulnerables y que somos todos aspectos de cuidado en algún momento de nuestras vidas, dando también voz a todos quienes hemos sido sistemáticamente invisibilizadas, sea mujeres, niñas, personas adultas mayores, desde un enfoque antirracista, decolonial y, bueno, y por sobre todo diverso. Bien, yo solo por un apunte, yo creo que las mujeres sabemos bien cómo se utiliza el miedo como herramienta de control, ¿no? O sea, en la construcción del género el miedo es fundamental como herramienta de control. Entonces, que el miedo no nos paralice, que seamos capaces de soñar, de imaginar otros futuros posibles. Y yo creo que ahí, por ejemplo, para mí es un ejemplo el de la paralización del Hotel de la Tejita ahí en Tenerife, la gente que se moviliza y la autogestión. O sea, yo creo que es autogestión y fuera miedos para construir espacios autónomos de construcción de realidades que sean antagónicas al sistema que ahora mismo está demostrándonos una de sus peores versiones. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer como una revisión de lo que habéis hablado, porque un poco más que decir realmente. Apuntando ya al tema de la Tejita, justo hace 2 días me llegó el primer aviso de que se está volviendo a reactivar y vamos a tener que volver a ir ahí otra vez. Bueno, las compañeras de aquí del norte de Jaira se movilizaron brutalmente y organizaron esta paralización. Y realmente yo creo que hay que estar alerta, que no podemos perder el tino. Hablando de todas las iniciativas que habéis tenido, que hemos hablado, tema de urbanismo táctico, cómo no es permanente y cómo no se está usando para empoderar, me parece fundamental, es una herramienta muy valiosa, pero si no está bien usada es como no hacer nada. El tema de la movilidad, por supuesto, un temón, un crack de todo, que va a pasar porque caiga el sistema, porque se reinventen todos los privilegios y porque realmente haya un reparto real de las funciones en todos los espacios, de todos los usos, que haya diversidad de todos los usos en todas las áreas y que sea posible a pesar de las normativas que nos vienen siempre en contra. Y todo esto desde la visión interseccional, sin dejarnos absolutamente a nadie en los márgenes, que me parece fundamental que con todos estos debates tan increíbles que hay siempre hay alguien que se va a quedar en el margen, sea por edad, por género, tenemos un abanico enorme de migración. Que nadie se quede en el margen y que todo el mundo podamos aportar nuestra voz, porque esa experiencia es la sabiduría que necesita cualquier tipo de intervención. Muchas gracias, chicas. Bueno, yo invito a toda la gente que ha escuchado esta conversación, que se ha quedado hasta el final, para que sigan a estas chicas en redes, porque mueven contenidos súper interesantes y no se para de aprender cuando las lees y las escuchas. Y nada, para despedirme me gustaría compartir una reflexión que he visto hoy en el Instagram de Carol Huffman, compañera de Analía, que me ha gustado mucho. Básicamente dice que, bueno, tras la muerte de Quino, cómo de importante ha sido que en los años 60 Quino eligiese a una niña para compartir esas reflexiones, ¿no? Como evocador ha sido para tantas generaciones y el poder de los imaginarios en este tema. Por último, espero que esta conversación haya sido inspiradora para muchas personas que nos hayan escuchado y
y que quede claro el papel que jugamos las mujeres, no solamente como centralidad de este debate, sino la capacidad que tenemos de extender los cuidados que estamos defendiendo, no solamente para ponerlos en valor, sino para contaminar, entre comillas, todo lo que nos rodea y hacerlo llegar a todas partes, y que precisamente esta vida cotidiana, de la que habla, por ejemplo, Colectivo UNSIS, y estos cuidados sean la herramienta de transformación brutal que extender a todos los ámbitos de la vida. Y nada, para cerrar la conversación, sigamos tejiendo estas nuevas formas de sociedad, desde la ecología, el feminismo y las comunidades, y el futuro es verde, violeta y diverso. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Chao.